Bienvenido a todas y a todos a esta capacitación el día de hoy. Les agradecemos muchísimo por su participación. Realmente estamos muy emocionados desde la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre de trabajar en asocio con la Red de Periodismo de Soluciones, Solution Journalism, para hacer esta serie de capacitaciones a lo largo del globo en esta nueva modalidad de trabajo virtual entre todos, que nos tiene en distancia física, pero nos conecta y nos da oportunidad para realmente llegar a todas las personas con las cuales quisiéramos trabajar sobre temas específicos. El día de hoy es realmente poder compartir insumos y prácticas y herramientas útiles para sus coberturas como periodistas. Realmente cómo cubrir buenas historias que se encarguen de la parte de investigación, pero también de buscar soluciones. Algo tan importante que puso de manifiesto esta crisis global en nuestra mente, en nuestra vida, es la primera crisis global por todo lado, que da la importancia de cómo se maneja el riesgo, por qué pasan las crisis, pero realmente cómo las podemos solucionar, qué podemos hacer para reducir estos riesgos, reducir las vulnerabilidades, y el periodismo tiene una función clave de compartir esas soluciones de un lugar a otro a través de sus diferentes medios de comunicación, y el compartir estas soluciones, estas prácticas de reducción de riesgo, esas prácticas que han funcionado desde lo comunitario, desde los países, desde las familias. Aquí tengo a mi hijo afuera que está en homeschooling. Esteban, cómo eso puede ayudar a reducir el riesgo y por lo tanto, cómo eso puede apoyar la implementación del marco de Sendai. Como el conocer qué ha funcionado en un lugar nos inspira desde las ciudades, desde todos los ámbitos, a poder reducir el riesgo de desastre y a poder fortalecer la resiliencia, que es realmente lo que quiere el marco de Sendai. Entonces, muchísimas gracias a la Red de Periodismo de Soluciones, muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy, y esperemos realmente que todas esas lecciones aprendidas y esas contribuciones desde los medios de comunicación nos ayuden realmente a estar más preparados y a manejar mejor los riesgos de esto. Hola, yo soy Michelle Faust-Ragovan, yo soy la directora, yo me dirijo a las relaciones con todos los noticieros en la costa oeste de los Estados Unidos, pero estoy aquí también con mi compañera y colega Liza Gross, que también ha trabajado muchos años por Solutions Journalism Network, y vamos a compartir un poco de nuestra historia y de lo que nosotros hacemos y cómo ayudamos a los periodistas a nivel internacional. Voy a compartir aquí. Y también si tienen preguntas, por favor, hagan las preguntas en el chat. Si se puede, por favor, es mejor si se comparten las preguntas a todos los que están aquí para que todos puedan participar en las preguntas y las respuestas también. Liza. Buenas tardes, gracias Michelle. Muchas gracias primero a la Oficina Regional por ayudarnos a organizar este encuentro, y muchas gracias a todos los colegas que se han unido a nosotros para este conversatorio. Sé que no son solamente de Panamá, sino de otros lugares de América Latina, incluido Venezuela, ya veo en el chat. Y muchas gracias a nuestro huésped, el periodista Fabrice Lelou de Costa Rica, que va a estar charlándonos de sus propias experiencias. Quería empezar poniéndoles un poco en contexto el periodismo, la red de periodismo de soluciones, cómo nace, cómo evoluciona y qué busca, qué necesidades busca cubrir o qué necesidades busca enfrentar en la labor periodística para remediar o para ayudar o para contribuir a reforzar el periodismo de calidad y cubrir puntos ciegos que podemos tener en el desarrollo de nuestra labor periodística.
El periodismo de soluciones, la red de periodismo de soluciones fue lanzada por dos periodistas norteamericanos, David Bornstein y Tina Rosenberg. El nombre Tina Rosenberg para algunos de ustedes tal vez sea familiar porque Tina es una experta en América Latina y se ha unido a nosotros en varios seminarios que hemos dado para la región. Ambos reporteros del prestigioso New York Times, y ambos preocupados por la idea de que la forma en que estaban practicando el periodismo era un poco insuficiente desde el punto de vista de ellos. La idea era que no estaban contando la historia completa. Identificaban los problemas, hacían periodismo de denuncia, pero nunca iban más allá para estudiar o para analizar o para descubrir quién estaba haciendo algo al respecto de estos problemas. Empezaron ellos haciendo periodismo de soluciones en una columna que todavía aparece en el New York Times digital, se llama Fixes. Se alternan ellos con esta columna, ya hace 7 años que llevan haciéndola, y hace 6 años y un poquito, decidieron que no querían ser los únicos en dedicarse al periodismo de soluciones. ¿Por qué no lanzar una organización para llevar el periodismo de soluciones a los colegas y persuadirlos o convencerlos de que esta era una práctica muy importante para adoptar para un profesional de la noticia del siglo XXI? El periodismo de soluciones no es a expensa de otras técnicas periodísticas, simplemente es un agregado. Y como lo describen Tina y David, no es periodismo feliz, sino que es periodismo explicativo, un periodismo que ofrece perspectivas nuevas y frescas, una técnica periodística que ofrece perspectivas nuevas y frescas. Yo me uní a la red de periodismo de soluciones bien temprano para trabajar con redacciones en Estados Unidos, no simplemente con colegas individuales. Tuve una grata sorpresa al comprobar que muchos de nuestros colegas estaban en esta búsqueda, que cómo ir más allá, cómo salirse de los parámetros con los cuales habíamos estado trabajando durante décadas, en algunos de nuestros casos, y que los veíamos como insuficientes, que habían provocado realmente que los lectores o que los consumidores de noticias, que las audiencias, en lugar de interesarse por nuestro contenido, se alejaran. Y este constante énfasis en la negatividad y en la denuncia, en lugar de hacer que nuestras audiencias quisieran leer más, las descorazonaba, las desalentaba de leer más. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Muchos de nuestros colegas estaban haciendo esto, como digo, en forma intuitiva. No tenían la receta, que es lo que nosotros le traíamos desde el periodismo, la red de periodismo de soluciones, y esa es la receta que queremos compartir hoy con ustedes. En principio, como mencioné, estábamos trabajando solo en Estados Unidos, luego ya empezamos a extendernos internacionalmente. En África, estamos trabajando también en Europa, oriental y occidental, y desde hace ya más de un año, gracias al apoyo de la Fundación Tinker, hemos empezado en sociedad con la Fundación Gabo una iniciativa bastante intensa en América Latina, de capacitación, de reunirnos con colegas y de alentar a los colegas para que adopten las prácticas del periodismo de soluciones. Ha ido evolucionando nuestra organización y como ustedes pueden ver allí en este slide que les estamos mostrando, tenemos varias formas de acercarnos a los colegas. Primero, por supuesto, las colaboraciones con las redacciones. También tenemos un aula digital a la cual pueden acceder todos ustedes, llenas de recursos. Los que tienen facilidad con el idioma inglés, obviamente pueden acceder al 100% del material, pero ya tenemos 2 guías que están traducidas al español, y nuestro archivo de notas con perspectiva de periodismo de soluciones, del cual vamos a hablar un poquitito más tarde. Como digo, el aula digital es totalmente gratuita y accesible, y ustedes pueden bajar cualquier tipo de material, encontrarán casos de estudio, encontrarán el archivo, encontrarán toda una serie de recursos.
También hemos creado una comunidad profesional de colegas que se decantan por el periodismo de soluciones, lo practican y quieren intercambiar sus experiencias con otros colegas. En América Latina me da mucho placer contar que hará un poquito más de un año hicimos un taller en Cartagena con 19 o 20 colegas de América Latina. Fabrice formaba parte de este grupo, y ese grupo continúa reuniéndose con gran entusiasmo por WhatsApp para discutir temas periodísticos, para mostrar lo que están haciendo en el tema de periodismo de soluciones y para reflexionar sobre la labor periodística de un profesional de la información hoy día en América Latina. Es muy importante esta comunidad profesional y en realidad más que mérito de nosotros, es mérito de ustedes, que tienen el interés en continuar y aumentar este diálogo. Y finalmente, tenemos un programa universitario. Una de nuestras colegas trabaja con universidades y escuelas de periodismo para insertar módulos de periodismo de soluciones o para crear cursos enteros de periodismo de soluciones. Así que si tenemos algún profesor o profesora en este grupo que está participando en este webinario, o ustedes conocen a profesores de periodismo que piensan que podrían estar interesados en esta técnica, les rogamos por favor que se pongan en contacto con nosotros y nosotros los comunicaremos con Sara Catania, que es nuestra colega que se dedica a esto. Entonces, esto para ubicarlos un poquitito en el contexto y para hacerles saber que el periodismo de soluciones es algo que está ganando interés en todas partes del mundo. En América Latina también me dio una grata sorpresa de comprobar que muchos de nuestros colegas están interesados en la técnica, pero que se está moviendo realmente como una técnica periodística que muchos periodistas a nivel global la ven como útil y buscan incorporarla a su caja de herramientas. Sin más, entonces, vamos a presentarles el periodismo de soluciones con una definición. Michelle. Sí, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? El periodismo de soluciones es la cobertura rigurosa y basada en evidencia de las respuestas a los problemas sociales. Entonces, toda cobertura que hacemos queremos que sea rigurosa y basada en evidencia, pero nosotros lo que hacemos un poco distinto es que nos enfocamos en las respuestas y no solamente los problemas. Entonces, uno puede mirar aquí al principio de esta crisis que estamos viviendo de la COVID-19, que el enfoque muchas veces ha sido el problema. Y está bien, a veces hay que enfocarse en el problema para profundizar para poder entenderlo mejor. Pero también hay lugar para periodismo que se enfoca en una posible solución a los distintos problemas que existen alrededor del coronavirus. Entonces, cada solución, cada reporte que se hace en el periodismo de soluciones debería tener esta receta, como dijo mi colega Liza, que hay 4 pilares que tenemos para cada reporte, para que sea mejor y fuerte y para que sea parte de este tipo de movimiento. No estamos enfocando en individuos haciendo algo bonito, sino una respuesta y cómo ocurrió. Lo del cómo es bastante importante porque queremos entender profundamente bien cómo es que llegaron a mejorar un problema. Y queremos evidencia que realmente va a dar resultados y por quién le está dando resultados. También no queremos enfocarnos en intenciones. Otra vez, a veces se ve a periodismo que se enfoca en un individuo haciendo algo bonito y estamos enfocando en las intenciones, pero nosotros estamos hablando de cómo hicieron algo y la evidencia que realmente funcionó. Como estamos haciendo periodismo, no queremos hacer relaciones públicas, queremos poner detalles de las limitaciones de lo que realmente funcionó y no funcionó, porque no hay ninguna solución que funcione por todo el mundo. Y también queremos dar un poco de perspectiva e información para mejorar y profundizar
la manera de entender el problema y también la solución que se ofrece. Liza? Ahora estoy hablando. Nosotros tenemos entendido y estamos conscientes de que en este seminario nos estamos enfocando específicamente con colegas que están interesados en la cobertura de desastres o de cosas, crisis como una pandemia o un terremoto. Las mismas características que se aplican al periodismo que no es periodismo de cobertura de desastres, se aplican también a una cobertura de desastres, desde una perspectiva de soluciones. Y estas son las características que ahondan un poco más los 4 pilares que señalaba Michelle. Es importante entender que la solución es el eje narrativo. Si yo estoy hablando de la pandemia del COVID-19, no me voy a concentrar, o sea, me puedo tranquilamente hacer un perfil de un médico que está trabajando o un investigador que está trabajando en una vacuna. Eso es una nota periodística perfectamente viable, pero no es periodismo de soluciones. La forma en que esa nota es periodismo de soluciones es si se concentra en el proceso. Eso es el eje narrativo. Cómo se está desarrollando el desarrollo de esa vacuna o la creación de esa vacuna. Se adentra en los detalles de la implementación. Cuanto más detalle, mejor. Eso es lo que hace la narrativa apasionante e interesante. No simplemente dar el resultado, o los científicos encontraron la vacuna para el coronavirus, o se resolvió el ébola en África, o hubo 10.000 muertos en el terremoto. ¿Cómo se llega a eso? El proceso, lo que yo llamo la telenovela. Hay alguna razón por la cual a nosotros los latinoamericanos nos encantan las telenovelas, porque nos encanta el proceso. Ya sabemos cuál va a ser el final, pero no es eso lo que nos atrapa. Lo que nos atrapa es cómo se llega al final. Eso lo tiene muy presente el periodismo de soluciones. Como mencionaba Michelle, también presenta evidencia de resultados. Muchos de nosotros, y sobre todo, por ejemplo, en el tema de la pandemia, o por ejemplo en el caso de las personas que viven en lugares de riesgo de terremoto o inundaciones, uno puede, desde el punto de vista periodístico, cubrir una reflexión teórica que sea producto de una universidad o de un equipo de investigadores, pero eso es lo que es teoría. Eso no es periodismo de soluciones. El periodismo de soluciones busca concentrarse en lo que está ocurriendo ahora y qué resultados está teniendo. Como señalaba Michelle, nada tiene 100% de resultado, pero ese es el enfoque, los resultados. Incluye personajes, obviamente, porque si no sería simplemente una lista larguísima de estadísticas y números muy aburridos. Por supuesto que hay personajes, pero esos están subordinados al proceso. Lo que interesa es contar la cronología. Ofrece detalles de las limitaciones. Sí, tenemos una vacuna o una vacuna viene en camino, pero no va a estar lista hasta abril. Pero no va a funcionar con personas mayores de 25 años o con bebés. Esas limitaciones, lejos de debilitar la labor periodística, la fortalecen, hacen periodismo de mayor calidad. Enfatiza las perspectivas frescas e innovadoras. Muchos de nosotros hemos visto respuestas ahora en la pandemia que se las puede caracterizar como muy ingeniosas para responder a necesidades muy básicas y muy apremiantes en un momento de gran ansiedad. Por ejemplo, los técnicos que estaban usando las impresoras tridimensionales para crear máscaras de protección. El periodismo de soluciones busca esas perspectivas frescas e innovadoras que le hagan decir a las audiencias, pero eso es una tontería, lo tendríamos que haber pensado hace ya 40 años. Y no sensacionaliza, eso es muy importante. Como señalaba Michelle, el periodismo de soluciones no es un publireportaje, ni busca glorificar una agencia de gobierno, ni busca glorificar una empresa, ni busca glorificar a una persona. El periodismo de soluciones muestra
Una iniciativa que está dando resultados positivos puede también mostrar más de una, muestra 2 o 3, y lo que busca es responder a la pregunta, ¿quién lo hace mejor? Y si es un programa gubernamental, es un programa gubernamental. Si es un programa del sector privado, es un programa del sector privado, pero no busca glorificar ninguna de estas entidades. Michelle. Sí, entonces vamos a mirar unos ejemplos que tenemos aquí. Todos estos ejemplos se enfocan en el coronavirus, pero se puede mirar en otras crisis que se dan en el futuro o que se han dado. Este reportaje viene de la BBC y se enfoca en lo que hicieron en Islandia para no tener tantas muertes de coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Esto, yo inventé esto que no es gran genio, pero nos puede organizar para pensar en estos 4 pilares y podemos hacer esto cuando estamos haciendo un reporte, organizándonos. Entonces, ¿cómo respondieron? Lo que hicieron fue que ofrecieron estas pruebas de coronavirus a quienes quisieran hacerlo y de manera gratuita. No cerraron los comercios, pero sí prohibieron que las reuniones de grupos de más de 20 personas se reunieran. Y también no permitieron a los visitantes en los hospitales ni en los asilios de ancianos. Pero entonces, ¿cuáles evidencias tenemos que esto sí funcionó? Pues ellos tenían la mayor tasa de exámenes del mundo por su población, tenían muy pocos muertes y no tuvieron necesidad de cerrar todo el país. Pero, ¿cuáles son las limitaciones? Tenemos que poner en perspectiva. Islandia es un país bastante pequeño de 350,000 habitantes. La misma respuesta en una ciudad pequeña, una comunidad pequeña, un país pequeño, no se puede hacer de la misma manera en otra ciudad, en otro lugar, o si se hace, va a costar más, van a tener necesidad de tener más gente. Si hacemos esta comparación, tenemos que poner eso en perspectiva. Y también aprendemos un poco más de coronavirus. Se pudo aislar a los contagiosos con el virus mucho más antes, y como haciendo eso, no infectaron a tanta otra gente, y también ellos haciendo más pruebas pudieron tener mejores datos para saber exactamente cuánta gente estaba infectada. Ahora miramos a Costa Rica y lo que hicieron ellos en este reportaje de La Nación. Ellos declararon emergencia 10 días después de encontrar el primer caso de coronavirus. Cerraron los negocios, reservaron los hospitales para los más enfermos y se identificaron a los contagiados. Y tienen un sistema fuerte en su sistema de salud, y como eso sí funcionó ahí para ayudar a mucha gente. Su tasa de mortalidad fue muy baja. No se ha confirmado transmisión comunitaria, entonces no había mucha gente que se contagió en Costa Rica. Y sus métodos fueron notados en otros países. Estas son las evidencias que destacan en este reportaje, pero hay otra vez limitaciones en cerrar el país. Ya sabemos que hay otros problemas que tenemos alrededor de coronavirus: mucho desempleo, violencia doméstica, problemas de salud mental que está experimentando mucha gente. Y realmente cuando empiezan a abrir el país, no se sabe si van a tener más casos de coronavirus. Y no están diciendo el futuro, porque realmente no sabemos lo que va a pasar cuando termine este programa o cuando se cambia, o si se cambia. Y también estamos aprendiendo que tener este acceso a la prueba es bastante vital, y eso también se destaca en esta cuenta, en este reportaje. Luego estamos mirando qué es lo que estaban haciendo en la telemedicina para los venezolanos. Este reportaje destaca
3 proyectos de salud a la distancia, salud primaria, educación médica y asistencia psicológica. De mi punto de vista, si fuera la editora aquí, yo diría que sería un poco más fuerte destacar y mencionar un solo proyecto, mencionar los otros, pero tener una historia que cuenta más detalles y de un solo proyecto y llegar más profundamente a contar esa historia. Pero eso es mi punto de vista. Dan ayuda gratuita a la gente y pudieron identificar y detectar más el virus usando estos métodos. Pudieron atender a más de 70,000 venezolanos en dos meses antes de hacer este reportaje y ayudaron a 418 personas con necesidad psicológica. ¿Qué pasa? También hay limitaciones. Yo quisiera haber visto mucho más limitaciones en este reportaje, pero sí se dice que a veces no hay acceso de internet o los teléfonos celulares no siempre funcionan de la manera adecuada para poder hacer este proyecto. Y estamos mirando que esto ayuda no solo en tiempos de coronavirus, sino cuando la gente tiene dificultad de transporte, que se ha visto en Venezuela. Pudieron ayudar a mucha gente, no solo en Venezuela, pero también a gente en la diáspora. Y también se ha visto que se aprende del problema. Es que mucha gente de Venezuela, por los cambios que han tenido y también la crisis que están experimentando de coronavirus, mucha gente está experimentando problemas psicológicos durante este encierro. Entonces, otra vez llegamos a hablar de una solución para ayudar a los venezolanos, esta vez en Argentina. En este reportaje aprendemos que los grupos de venezolanos en la Argentina se han reunido en muchos de los medios sociales, en la WhatsApp, en Facebook y en otros, y están rellenando formularios para recibir bienes y hay una lista de prioridad para ayudar a la gente con más necesidad. Han recaudado fondos para ayudar y también tienen una lista donde buscar a comidas para la gente que le hacía falta. Tienen mucha evidencia cualitativa, que hay muchos ejemplos de los programas que están haciendo, tienen citas de donadores y de los recipientes y tienen otros datos, pero no tienen un número fijo y ellos también dicen que hay la limitación aquí, es que no hay un registro oficial para saber exactamente el número. Yo quisiera haber visto más evidencia, un poco más de números de lo que sí se pudo buscar los datos posibles, pero de todos modos esto califica como periodismo de soluciones. Y estamos aprendiendo también que muchos de los venezolanos en la Argentina están en un trabajo informal, entonces esto les puede dar más problemas en poder continuar a trabajar durante esta crisis. Muchos no pueden recibir fondos por las leyes y no están recibiendo los fondos. Entonces tenemos unos detalles para mejor entender el problema que están experimentando los venezolanos en la Argentina. Y yo les puse esta página porque esto se puede hacer en cualquier historia que ustedes están escribiendo y pensar en cada de estos detalles. Yo cuando estoy escribiendo una historia, yo era periodista de salud por muchos años y cuando buscaba mirar una manera que se estaba tratando de ayudar a la gente, muchas veces yo hacía reportes de los que no tenían acceso a la salud médica en Estados Unidos, muchas veces los latinos inmigrantes. Entonces hay diferentes programas que tratan de asistirlos. Entonces pongo aquí cuáles son los datos que sé de qué es lo que están haciendo para mejorar la situación, la evidencia que está funcionando, cuánta gente pudieron ayudar
cuáles otros problemas que tienen, eso va a llegar a ser las limitaciones o para ayudarnos a entender mejor o el problema o la solución y las limitaciones a la solución. Liza. Gracias, Michelle. Quiero hacer un breve aparte para advertirles que estoy viendo varias preguntitas ya en el chat. Tenemos programado dentro del webinar unos espacios para hacer una sesión de preguntas y respuestas, así que en ese momento iremos al chat. Nadie se va a ir de esta reunión sin tener todas sus preguntas, por lo menos las que formularon aquí, sin respuesta. Volviendo al tema del periodismo de soluciones, hemos descubierto que a lo largo de nuestras capacitaciones y de conversar con colegas y de presentarles el concepto de periodismo de soluciones, hemos descubierto que también es muy útil saber qué no es el periodismo de soluciones. Muchos de nuestros colegas participando en capacitaciones o seminarios nos preguntaban, bueno, yo escribí esta nota o yo produje este segmento de radio o hicimos este segmento de televisión. ¿Esto es periodismo de soluciones? Reúne todos los requisitos. Y nos pareció entonces útil empezar a reflexionar sobre unos puntos, algunos temas puntuales y específicos que te ayudan inmediatamente a detectar qué no es el periodismo de soluciones. El periodismo de soluciones no es culto al héroe, sino que se enfoca en el cambio sistémico. Muchos de nosotros, todos, hemos hecho, y esta también nuevamente no quiere decir que eso no sea periodismo válido. Hemos hecho semblanzas de personas extraordinarias o que están haciendo algo extraordinario, de personas famosas, de escritores, de activistas, de políticos o políticas, etcétera, etcétera. Pero eso no es el punto de periodismo de soluciones. El eje narrativo es el cambio sistémico. No necesariamente la persona que dirige la iniciativa que está teniendo éxito, sino cómo funciona la iniciativa y por qué. Esta persona obviamente va a ser un personaje en la historia, pero no va a ser el eje narrativo de la historia. Tampoco presenta la respuesta como una panacea, ya aludimos a esto, pero vale la pena reforzarlo cada vez que hablamos de las características del periodismo de soluciones. Un atributo de nosotros los periodistas es siempre querer encontrar lo máximo, lo absoluto, la verdad perfecta e incontrovertible, y eso por supuesto no existe. Muchas veces cuando presentamos algo que está funcionando, lo hacemos de manera tal que las audiencias piensan que eso es lo único que se está haciendo en ese campo. El periodismo de soluciones jamás presenta las soluciones que presenta como una panacea. Mencionaba, por ejemplo, el tema de las mascarillas que se están haciendo en impresoras tridimensionales. Pues la planta Ford, ya hay varias plantas Ford aquí en Estados Unidos que ya no fabrican o han dejado de fabricar vehículos para empezar a fabricar mascarillas. Esa es otra solución para responder al mismo problema, y las dos son válidas. O sea que el periodismo de soluciones no presenta la respuesta como una panacea, sino como una cosa a mirar que puede mejorar el diálogo, hacerlo más rico y hacer que las audiencias reflexionen. Tampoco cubre especulaciones, sino que muestra lo que funciona ahora. Muchas de nuestras coberturas de tema de salud pecan de eso. A veces cuando hablamos, por ejemplo, de un tratamiento para el cáncer o de una nueva droga para la diabetes, omitimos mencionar, o por lo menos en los primeros párrafos, recién cuando uno llega al segundo 43 de un segmento de audio de 1 minuto, mencionamos que bueno, eso está todavía en etapas preliminares y no va a estar disponible hasta dentro de 4 años. Bueno, pues eso no está ocurriendo ahora entonces. Lo que está ocurriendo ahora es lo que, y ni siquiera se sabe si va a ser exitoso o no. No cubre especulaciones el periodismo de soluciones. Tampoco invita al activismo. No es el periodismo de denuncia. Y no incluye en la cobertura frases como usted debería ir a participar en esa iniciativa, o usted en su propia comunidad lance esta iniciativa. Esas exhortaciones no son parte del periodismo de soluciones.
el periodismo de soluciones busca explicar la iniciativa de manera tal que la persona que consume esa información diga, ah, yo lo puedo hacer esto. De hecho, la parte de lo que los norteamericanos llaman el audience engagement, la afiliación y la interacción con las audiencias, es una parte vital del periodismo de soluciones, la conversación con la audiencia, pero jamás siendo prescriptivo y diciendo en la nota, usted tiene que ir a hacer esto, recicle inmediatamente de esta manera, no use más plásticos. Lo que uno hace es, en esta ciudad se ha dejado de usar las bolsas de plástico y esto es lo que han logrado con esa iniciativa. Ese es el enfoque y la forma en la cual el periodismo de soluciones aborda estos temas sociales. Michelle. Aquí tenemos algunos ejemplos y nos disculpan, están en inglés, pero son ejemplos que tratan el mismo tema, pero no desde una perspectiva de soluciones. Entonces, el primero, ustedes pueden ver esa nota de Fox, que es una estación afiliada a la cadena, habla de los heroicos esfuerzos de este médico para salvar a un colega que estaba jugando con él, un colega que estaba jugando al hockey o una persona que estaba jugando al hockey y que tiene una emergencia médica. Entonces eso, todo el enfoque es los heroicos esfuerzos del médico, pero no habla sistémicamente. En cambio, el otro habla de un médico en África que sobrevivió al ébola, que ustedes saben que eso es una hazaña en sí misma, y que ahora ha lanzado varias iniciativas para cambiar cómo se encara la salud pública en su país para remediar o para paliar o para mejorar las respuestas de ese país con respecto al ébola. Si podemos ver el ejemplo siguiente. Nuevamente, esta nota de la izquierda es una nota muy graciosa porque tenemos órdenes estrictas de Tina Rosenberg de decir que esa es una nota del New York Times, así que hasta el New York Times se equivoca. Y si ustedes pueden leer la primera frase que no está muy legible por el tamaño de la letra, dice que a veces una pelota no es más que una pelota, es un instrumento para salvar la vida. Bueno, esta nota se trata de una pelota que no se desinfla y que le da horas y horas de entretenimiento a niños que viven sobre todo en barrios marginados. Desde luego que es una solución muy ingeniosa y muy efectiva, pero de decir que es una panacea. O sea, estos niños siguen sufriendo de desnutrición, siguen sufriendo de falta de acceso a educación, siguen sufriendo de falta de acceso a otras formas de ejercicio físico. O sea que la pelota es un buen remedio, pero vaya, decir que es una panacea es un poquito demasiado y aquí el New York Times peca de exagerar. Del otro lado tenemos una nota sobre el mismo tema, que se aborda desde una perspectiva de soluciones. La pelota que no se desinfla y qué fue lo que se logró en esta comunidad, en este caso en África, qué resultados productivos tuvo el hecho de que cada niño pudiera gozar de una pelota que no se desinfla, sin necesidad de decir que le había salvado la vida a todos los niños de la aldea. Pero una nota que muestra que cosas tan sencillas como una pelota que no se desinfla pueden ser transformacionales en su medida, no irse por la retórica loca. Ahí tenemos la comparación entre las propuestas teóricas y lo que está ocurriendo. Del lado izquierdo ustedes tienen una nota del famoso centro de investigación, de un estudio del famoso centro de investigación Brookings, aquí en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, que habla sobre medidas para promover el bienestar psicológico de los adolescentes. Pero son especulaciones basadas en investigaciones, digamos, todo es a nivel teórico. Si usted hiciera, si una comunidad aplicara esta solución, otra comunidad debería aplicar esta otra solución,
pero realmente no ofrece evidencia de resultados porque es todo a nivel teórico, basado en los estudios teóricos de estos expertos. No por eso inútil, pero no es periodismo de soluciones. Por el otro lado, la otra nota, volvemos a Islandia. Islandia es un ejemplo emblemático de muchas cosas que funcionan bien, sobre cómo logró Islandia controlar el consumo de alcohol entre los adolescentes. Y lo cuenta paso a paso, qué medidas se tomaron, qué obstáculos se enfrentaron, cómo convencieron a este grupo, cómo convencieron a aquel grupo. O sea, cuenta la telenovela y cuenta luego el resultado. Y por último, estas son historias interesantes, lo que nosotros llamamos historias interesantes, pero que no llegan a la altura de ser periodismo de soluciones. Perfectamente viables como periodismo, pero no periodismo de soluciones. En el centro, por ejemplo, tenemos una señora que se presenta voluntaria para probar la vacuna contra el coronavirus. Hay muchas de esas personas en Estados Unidos haciendo eso ahora, y me imagino también en otros lugares donde se está investigando la manufactura de la vacuna. No la manufactura, sino la creación de la vacuna. Y la nota esa es todo sobre ella, no sobre el proceso de cómo se hace para probar una vacuna para asegurarse de que no vaya a crear peores problemas y no resuelva, en su intento de resolver un problema, crea 5. Y las otras dos notas son más o menos por el estilo. Son soluciones o iniciativas interesantes, pero presentadas como una cosa individual, como una cosa acotada, como una cosa que realmente no es reproducible en otros entornos y tampoco es escalable. Señala a la persona, señala la evidencia de resultados y es perfecto periodismo, pero no es periodismo de soluciones. Y si puedo entrar por un segundo, Liza, estas historias son bastante buenas para en 6 meses mirar, porque aquí tenemos este ejemplo de la gente haciendo ejercicios en la casa. Hubo un programa que dio resultados. Ahora no se sabe, pero en 6 meses sabemos que podemos tener más gente que tengan problemas de diabetes, problemas de obesidad, problemas de depresión por estar encerrados ahora. Pero en 6 meses, en un año, podemos volver a mirar estas historias y escribir muy buenas historias que sí pueden ser periodismo de soluciones usando los datos que se pueden buscar más adelante. Ese es un punto excelente. Muchas de la evidencia que uno puede encontrar haciendo periodismo de soluciones, porque el periodismo de soluciones formula preguntas que no se habían formulado antes y busca ángulos novedosos, tal vez no haya suficiente evidencia. Entonces uno puede retomar, eso es lo bueno del periodismo de soluciones. Es reciclable, es bueno para el medio ambiente, es flexible, es dúctil, puedo usar una porción ahora, puedo decir regreso a esto y volver a utilizar el material que tenía antes para continuar ahondando en el tema. Hablemos, por ejemplo, de la crisis global de los refugiados y los campamentos de los refugiados. En estos momentos puede haber docenas de iniciativas que están teniendo éxito para hacer la vida más fácil sistémicamente a la gente que está viviendo en campamentos de refugiados por periodos extendidos, que ya sabemos que en algunos casos, inclusive mucha de esa gente pasa el resto de su vida en un campamento de refugiados, o sea que eso pasa a ser su hogar permanente. Entonces miramos esas iniciativas innovadoras, modestas o más ambiciosas, para, por ejemplo, educar mejor a los niños, para ayudar a eliminar o bajar o mejorar la mortalidad en la maternidad en el campamento de refugiados, para promover salud mental en un campamento de refugiados. Puede haber un montón de iniciativas en estos momentos en campamentos de refugiados alrededor del mundo que están dando resultados, o que recién se lanzan, y puedo volver a mirarlas, a ver qué pasó. El otro día estaba reflexionando que tengo que ir a mirar hace 4 o 5 años, no, tal vez más, ya 10 prácticamente,
hice una nota sobre refugiados palestinos iraquíes que habían creado una comunidad en Chile. Los habían recibido los chilenos, que históricamente son muy sensibles al tema del exilio y han sido muy generosos en recibir comunidades. Y de hecho, hay comunidades palestinas en Chile preexistentes, de la época de la caída del Imperio Otomano. Pero estas eran nuevas. Estas eran cuando la caída de Saddam Hussein, las comunidades palestinas que fueron percibidas como que habían apoyado a Saddam Hussein, terminaron en estos campamentos de refugiados, apátridas, porque en Irak nunca se les dio la ciudadanía, y más de un centenar de ellos, creo, terminaron en un pueblo a unos 100 kilómetros, creo, al sur de Santiago. Y cuando yo hice la nota eran recién llegados, estaban aprendiendo las primeras palabras en español. ¿Cómo se me ha movilizado toda esa comunidad para apoyarlos? Les habían encontrado trabajo, les habían encontrado vivienda. Una pareja acababa de tener una beba y habían vaciado todo el hospital de hombres para que ella pudiera sentirse cómoda dando a luz en un entorno donde solo había mujeres, porque obviamente por su religión no podía tener hombres que la estuvieran atendiendo. Bueno, esa comunidad se había preparado de una forma al 100% para recibir a este grupo de exiliados. Y estaba pensando, bueno, a ver, estaban implementando soluciones en ese momento, ahora sería 10 años después un excelente momento para ver qué resultado hubo, qué mecanismos de adaptación fueron exitosos, qué mecanismos de adaptación no fueron exitosos. Esa es la belleza del periodismo de soluciones. Siempre está ahí, siempre puede ir a mirar. ¿Por qué además de pensar que es mejor periodismo y además de pensar que nos acerca mucho más a las audiencias, restaura esa confianza restaura esa confianza de las audiencias en la labor periodística, crea un vínculo mucho más potente, pero además desde el punto de vista práctico, la gente que está leyendo una nota de periodismo de soluciones pasa más tiempo con una nota de periodismo de soluciones. Ese gráfico que ustedes ven ahí, esa visualización, fue una de las primeras investigaciones que nosotros hicimos para comprobar esto. Y si ustedes ven las barras, entre 10 y 25% más de tiempo pasa la gente en una página leyendo una nota de periodismo de soluciones que leyendo una nota que no tiene un enfoque de soluciones. Y esto ha sido validado por otras investigaciones, otras encuestas, otras análisis que hemos hecho posteriormente. El reciente, hará menos de un mes, el periódico Democrat and Chronicle en Rochester, en el estado de Nueva York, que hizo una serie de periodismo de soluciones sobre el cuidado de los envejecientes y las personas con problemas no funcionales, con problemas psicológicos o físicos, impedimentos psicológicos o físicos. Y para su sorpresa descubrieron que los usuarios pasaban el doble del tiempo leyendo estas notas de periodismo de soluciones de lo que pasaban leyendo otras notas del periódico que no tenían enfoque, inclusive notas sobre cuidado de envejecientes. Así que sabemos positivamente que el periodismo de soluciones es un vehículo excelente para atraer y retener la atención de las audiencias. Queríamos compartir con ustedes, como ya lo mencioné, un recurso que tenemos en nuestro sitio, que es lo que llamamos nuestro Story Tracker, pero realmente es un archivo de notas de periodismo de soluciones. Tenemos, ya está fuera desactualizado, tenemos más de 9.000 notas en este archivo, notas producidas por casi 1.000 organizaciones noticiosas por todo el mundo, muchas notas de colegas de América Latina o sobre América Latina. Pero por el momento el Story Tracker está en inglés. Estamos ahora trabajando para compilar notas de periodismo de soluciones. De hecho, Fabrice nos está ayudando en esta empresa. Estamos ya compilando notas de periodismo de soluciones en español y de América Latina, y también de la madre patria, también de España, no los vamos a discriminar, pero para que nuestros colegas hispanoparlantes tengan a mano ejemplos
de calidad de notas de periodismo de soluciones en español, en el original, y que reflejen nuestra realidad latinoamericana. Y los colegas, ya sabemos, de Brasil. En eso estamos trabajando. Exactamente. Vamos a procurar también notas en portugués, pero sabemos también que los colegas de Brasil tienen amplia experiencia en incursionar en el español. Entonces, tenemos una pregunta que recibimos, y si ustedes tienen más preguntas, por favor, mándenos en el chat, y si lo puede compartir con todos, y no solo lo que dice ahí, all panelists, pero all panelists and attendees. Si lo manda a todo el mundo, podemos todos estar en la conversación y así mejorar la conversación. Tenemos una pregunta aquí que dice, ¿cómo pueden verificar que funciona el periodismo de solución? ¿Cuál es el impacto positivo de esta herramienta sobre los gobiernos y cómo lleva a la acción? Tenemos un ejemplo que no lo puse aquí porque está en inglés, pero The Cleveland Plain Dealer, un periódico en la ciudad de Cleveland, donde yo viví hace unos años, ellos tenían un problema de los niños que estaban envenenados por el plomo. Y ellos dieron una serie, pues estaban haciendo series por series, hablando del problema. Hace unos años, decidieron hacer una serie de posibilidades de soluciones que existían en otras ciudades similares, y ahora están poniendo en acción esas leyes. Son leyes que pusieron en Cleveland, y vamos a poder ver, eso lo hicieron el año pasado, podemos ver en un año o dos si eso realmente le va a ayudar a esos niños en la ciudad de Cleveland. Eso es un ejemplo. A lo mejor Liza tiene otro ejemplo. Sí, quisiera subrayar, por cierto, sí, para los colegas que tengan facilidad con el idioma inglés, les recomiendo esa serie del Plain Dealer, que fue excelente y que se concentraba específicamente no en el plomo en el agua corriente, no era que el agua estuviera contaminada, sino el plomo en la pintura de las casas. Las casas viejas estaban pintadas con pintura que tenía plomo en su composición. Y en muchos lugares de Estados Unidos, por supuesto eso ya se prohibió hace 30 o 40 años, pero en muchos lugares de Estados Unidos, sobre todo en barrios viejos de casas viejas, persistían estructuras que tenían plomo en la pintura y con efectos tóxicos para los niños. En el caso de Filadelfia, hubo una colaboración de 15 organizaciones noticiosas que se unieron para revisar el tema de la reinserción social de personas que habían cumplido penas de cárcel. Esto fue en ocasión de unos fondos que recibió la ciudad de Filadelfia para revisar todo su sistema criminal, todo su sistema judicial en lo que se refería a temas criminales. Pero este grupo de organizaciones noticiosas nos dijeron, vamos a revisar todo eso, vamos a revisar el sistema criminal, vamos a concentrarnos en un aspecto, y eligieron el tema de la reinserción social. Y dentro de la reinserción social lo subdividieron a su vez en oportunidades de trabajo. Mucha gente que con penas de cárcel y salía tenía dificultades para encontrar trabajo. Bienestar o salud psicológica. Mucha gente que sale de la cárcel tiene problemas psicológicos, problemas para acceder a atención médica, problemas de conflictos con familias que los han rechazado. Entonces fueron analizando estos subtemas, y para cada uno de estos subtemas, al cabo de año y medio que estuvieron enfocados en esta serie y produjeron más de 200 artículos y segmentos de radio y segmentos de televisión, entre otras cosas, por ejemplo, se eliminó el casillero en el formulario de petición de trabajo para trabajar en la municipalidad. Cuando uno iba a llenar los formularios para pedir empleo, un trabajo en el sector público en la municipalidad, había un casillero que decía, usted cumplió una pena de prisión. Y si uno ponía sí,
obviamente quedaba absolutamente descartado inmediatamente. Lograron en el sector privado compromisos de empresas que dijeron que iban a empezar a contratar personas que habían cumplido penas de prisión, siguiendo el ejemplo de una empresa, ShopRite, que es una cadena de supermercados, que tiene esa política de darle oportunidades a gente que habían cumplido penas de cárcel y tiene un programa muy exitoso. Y cuando otras empresas, IKEA entre ellas, en Filadelfia, se interiorizaron de los detalles de por qué le iba también a ShopRite con esto, dijeron públicamente, nosotros vamos a también meternos en este tema. Se sensibilizó muchísimo a la población en general sobre qué pensar a nivel humano de personas que habían estado en prisión. Se estudiaron programas, por ejemplo, para que se reanudaron programas de visitación virtual que se habían cancelado, la ciudad había cancelado, entonces familias que querían ir a visitar a la gente en la cárcel, a sus familiares, ya no lo podían hacer ni en persona ni virtualmente. Se instalaron teléfonos para que las personas, los familiares de personas todavía cumpliendo penas de cárcel pudieran hablar con teléfonos especiales si tenían problemas de sordera. En fin, tuvo una serie de impactos, algunos más ambiciosos, otros menos ambiciosos. Se hicieron festivales de arte, festivales de cine, se reclutó a la comunidad de techies, a la gente de la tecnología, para que creara apps, aplicaciones, para apoyar a la gente que estaba haciendo reinserción social luego de haber cumplido penas de cárcel, como por ejemplo encontrar trabajo, o dónde había recursos para servicios médicos. Dos de esas apps llegaron bastante, tengo que revisar dónde están ahora, pero llegaron bastante lejos en el proceso de difusión. Así que ahí ustedes tienen ejemplos bien claros de los impactos que logra el periodismo de soluciones. Pero quiero aclarar que el periodismo de soluciones, uno como periodista que aborda una nota o un tema desde la perspectiva de soluciones, no busca hacerlo diciendo voy a hacer que el gobierno cambie de opinión. Busca decir, voy a dar un ejemplo a mis lectores, a mis audiencias, a mis radioescuchas, de cómo esto se puede superar. Este problema que esta comunidad, mi comunidad, ve como insoluble en este momento, tiene soluciones en otros lados. ¿Cómo lo hacen? Y eso es lo que yo le traigo a mi comunidad para cambiar el diálogo, para cambiar la narrativa, para pasar de decir este problema no se puede resolver, a decir, oh, aquí hay una forma de resolverlo, podemos estudiarlo, a ver qué pasa. Quiero señalar aquí que tenemos entre los asistentes a este webinario a Laisa López de Venezuela, y hemos usado efectivamente, Laisa, tu artículo sobre el tema de la telemedicina, que fue muy bueno. Y lo que quiero señalar a nuestros otros colegas, y ya sabemos que todos en América Latina en general vivimos situaciones difíciles en nuestros países, nuestra realidad nunca es demasiado garbosa y fabulosa que veamos, siempre estamos aquejados de problemas estructurales y de problemas coyunturales. Pero todos sabemos también que la comunidad venezolana está un poquito más golpeada en estos momentos, bastante más golpeada que otras comunidades en América Latina. Y que si los colegas venezolanos pueden encontrar notas de periodismo de soluciones, pueden encontrar iniciativas que funcionan en Venezuela en el medio de esa situación tan extraordinariamente difícil que están viviendo, yo creo que nosotros también en otros países de América Latina podemos encontrar. Excelente. ¿Alguna otra preguntita? Voy a mirar el... Voy a contestar una pregunta, pero también hay muchas preguntas aquí que vamos a cubrir en la próxima parte y vamos un poco atrasados. Entonces, lo primero que quiero decir que hay una pregunta aquí que dice si tenemos ejemplos de trabajos en otros medios, en multimedia, y sí. Tenemos ejemplos, desafortunadamente muchos de esos ejemplos tenemos solo en inglés, entonces estamos
pidiendo a ustedes que hagan los ejemplos, que nos mande los ejemplos que tengan para poder compartir eso en el futuro. Pero esto se puede hacer en cualquier medio. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo hacer esto, porque hemos hablado de por qué hacerlo y qué es. Primero empieza con las preguntas que hacemos. Es hacer la pregunta, ¿quién lo hace mejor? Yo muchas veces, otra vez como periodista de salud, hablaba con doctores o con gente que se estaban enfrentando con problemas, distintos problemas de salud en Estados Unidos, y siempre pregunté, ¿qué es lo que ustedes quisieran ver y lo han visto en otra parte? Entonces esto es buscando dónde se está haciendo mejor o mejorando el problema. ¿Cómo funciona la respuesta? ¿Cuáles son los datos más importantes? ¿Por quiénes funcionan la respuesta y por quiénes no? Siempre queremos mirar qué están diciendo los críticos, cuáles investigaciones científicas existen, si es que existen, se ha replicado en otro lugar y cuáles son los obstáculos en replicarlo. Si nosotros estamos mirando, por ejemplo, el ejemplo que di de Islandia, mirando ese ejemplo y comparando con nuestro país o nuestra comunidad, tenemos que tomar en cuenta cuánta gente se pudo ayudar, cuántos doctores, cuánto dinero se invirtieron en hacerlo, porque no es siempre, como decimos en inglés, apples to apples comparison, una comparación de dos cosas similares. No queremos hacer predicciones. Hubo una pregunta, ¿cómo es que podemos hacer esto sin que publiquemos, ¿qué es lo que dijo? Sin que sea periodismo de activismo. Lo que estamos diciendo es que no sabemos el futuro. Cuando llega a ser activismo es cuando se hace predicciones diciendo esto va a ayudar todo. Eso no lo sabemos y no lo vamos a decir. Queremos dar mucho contexto, mencionar las alternativas. A veces si tenemos datos que esas alternativas sí funcionaron o no funcionaron. Enfocarse muy bien en el trabajo y no tanto en la persona o el grupo que lo hizo. Cubrir los fallos y los desafíos. Y vamos a ser muy conservadores en el lenguaje que usemos. Y la pregunta que a veces se hace, ¿cómo puedo encontrar la mejor solución? Vamos a olvidarnos de eso porque es imposible encontrar la mejor solución porque no hay ninguna solución que lo resuelve todo. Entonces, lo que queremos hacer es dar una buena historia que tenga datos de lo que funcionó y lo que no funcionó y los fallos y los desafíos. Liza. Volviendo al tema de cómo encaramos esto en forma razonable y realista, justamente antes de eso voy a contestar una pregunta en el chat, me voy a salir un poquitito del carril porque esta es muy importante, de una colega que trabaja, o un colega que trabaja en iniciativas comunitarias en las favelas donde es difícil conseguir evidencia numérica y estadísticas. Y una cosa que quiero señalar rápidamente en ese sentido es que hay dos clases de evidencia, cualitativa y cuantitativa. Y de un tiempo a esta parte el periodismo es como que ha glorificado excesivamente la evidencia cuantitativa, que no está nada mal, pero la evidencia cualitativa también es muy útil. Así que no descartemos la evidencia cualitativa. Pero en cuanto a evidencia cuantitativa, nosotros tenemos muchos periodistas que hacen periodismo de soluciones en Estados Unidos que estaban haciendo preguntas para las cuales no había evidencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a crear su propio banco de datos y a recopilar su propia evidencia. Agarrar una hojita de Excel y empezar en forma muy básica, agregando números, casos, y uno puede empezar rápidamente. No es obviamente una base de datos científica, uno no es un profesor en estadísticas o una profesora en estadísticas, ni un economista que trabaja profesionalmente en las estadísticas, pero sí es válida.
porque es el producto de la labor periodística de uno. Así que si no hay evidencia, siempre es una buena opción pensar, ¿yo la puedo recopilar esta evidencia? ¿Y cómo la recopilo? ¿Qué recopilo? En fin, volviendo Excelente entonces a la punto. idea, porque aquí... Sí, No, excelente punto. Debería también hacer la pregunta, ¿cuáles son los datos que sí puedo encontrar? Porque a veces no podemos encontrar los datos perfectos, pero existe otro dato que sí nos puede ayudar a recontar la historia. Gracias. Y esto también está enlazado con el tema de las rebanadas. Ustedes ven ese pastel delicioso y es nuestra forma de presentarles una imagen de que no es necesario abordar la cobertura del pastel entero, como no me como el pastel entero, yo no agarro el pastel y me lo meto en la boca, sino que muy delicadamente corto, casi quirúrgicamente, una tajada, una rebanada, y en esa rebanada es la que me concentro. Entonces, si podemos pasar a la siguiente slide, vemos qué quiero decir con las rebanadas grandes y las rebanadas más pequeñas, pero todas rebanadas que son manejables. Una rebanada grande, es decir, ¿quién lo hace bien comparado con alguien que tenga los mismos recursos? Estamos comparando, por ejemplo, iniciativas para reconstruir una comunidad después de un terremoto. Dos comunidades que tienen los mismos recursos. Una ha tenido éxito y otra no ha tenido éxito. ¿Por qué la que ha tenido éxito? ¿Qué hace que lo hace mejor? Podemos hacerlo a nivel de comunidad, o podemos hacerlo a nivel de ciudades, o podemos hacerlo a nivel global. Es una rebanada grande. Una rebanada pequeña, un ejemplo de rebanada pequeña, puede enfocarse en un aspecto del problema. Han conseguido ver una forma más rápida de hacer esto. La iniciativa es más barata, pero tiene el mismo resultado, pero cuesta la mitad. Provee más igualdad, da más acceso a mayor gente, provee un mejor monitoreo, da mejor resultado con este grupo o con aquel grupo. Esas son las rebanadas específicas y pequeñas en las cuales yo me debo concentrar para explicar por qué una iniciativa tiene éxito y cómo mejora el problema. Pero cuanto más específico y más concreto o más concreta yo sea en establecer esos parámetros, mejor va a resultar, de mayor calidad va a resultar mi nota de periodismo de soluciones. No me embarco a cubrir educación, salud, sino que cuál es la tajada que quiero sacar de allí. No el pastel entero, una tajada elegante. Michelle. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo encontrar soluciones. Obviamente estamos dialogando con profesionales de la información. Estas fuentes no son nuevas para ustedes y funcionan para cualquier periodismo, pero también para el periodismo de soluciones. Las bases de datos, ojo que también tengo que ver cuán actualizadas están esas bases de datos y qué información me dan. Puede que no respondan a la pregunta que yo estoy haciendo. Como por ejemplo en el caso de la colega o el colega que trabaja en las favelas, puede que esa base de datos no me dé información. Investigaciones académicas, aquí sí ayudan los teóricos, expertos con conocimiento amplio, la gente que está participando en una implementación, las Naciones Unidas, las oficinas regionales, las agencias multilaterales, esto gracias a la tecnología, o sea, estoy segurísima que todos los colegas que nos están escuchando tienen unos poquitos años menos que yo. Sé definitivamente que mis colegas que están aquí en el panel tienen algunos años menos que yo. Cuando yo empecé el periodismo, esto era pero un calvario poder encontrar estas cosas porque no existía la tecnología. Ahora eso se ha facilitado pero enormemente. Trabajadores en los programas, medios sociales, periodismo que ya existe sobre el tema, y le agregaría otra cosa, personas que trabajan en fundaciones y organizaciones filantrópicas. No hay nada que le guste más a una persona que maneja un programa en una fundación filantrópica que le hagan preguntas sobre ese programa. Viven para eso. Entonces vamos a aprovecharnos de esa buena disposición. Esto es un tema muy interesante, cómo empezar a entrenarnos para mirar, y Fabrice nos va a hablar un poquito más de eso cuando nos cuente cómo se convirtió él en el Superman del periodismo de soluciones, de ser un periodista que no, hace ya mucho tiempo, que no trabajaba en periodismo de soluciones. Nosotros tenemos la tendencia siempre de mirar a la excepción negativa. Si tenemos una lista, un ranking,
siempre vamos a mirar quién lo hace peor, quién está en el fondo del ranking, no quién está arriba. Observen ustedes aquí estas dos tablas. Esto tiene que ver con las cesáreas en dos hospitales en el mismo lugar, en la misma región, en el estado de Nueva York. Y uno muestra, el de arriba, que las cesáreas son el 49% de todos los nacimientos en esa instalación, en ese hospital. El otro, que es un hospital de la misma cadena, tal vez, es 18%. O sea, menor. Bueno, ya sabemos que realmente uno debería evitar una cesárea, porque es un procedimiento invasivo, por todos los medios posibles. Entonces, ¿cómo es posible que un establecimiento tenga prácticamente 1 de cada 2 nacimientos por cesárea y el otro tenga nada más que un 18%? Pero en vez de enfocarnos en denunciar al que lo está haciendo mal, nos enfocamos en cómo logra el Good Samaritan Regional Medical Center una tasa tan baja de cesáreas. Y ahí está mi periodismo de soluciones. Esto es muy interesante también porque nos demuestra esa tendencia que tenemos los periodistas a la cosa tremendista, y nos reímos muchísimo con esto siempre, y esperamos que también le arranque una sonrisa a nuestros colegas. Esto es de la revista The Economist, o sea que no estamos hablando de ningún amateur del periodismo, estamos hablando de una de las publicaciones emblemáticas del periodismo mundial. Esta nota fue publicada unos días, 3 o 4 días antes de la próxima que le vamos a mostrar. Si ustedes ven el titular, mucho peor lo que va a pasar, nos vamos a morir. Si puedes regresar a la otra slide, Michelle, por un segundo. Miren ustedes también la imagen que ilustra esto. Hazmat, vestidos todos con la indumentaria para protegerse, una persona muerta. Bueno, desolación, catástrofe y horror. Esto aparece, digamos, el 1 de septiembre, no es la fecha exacta, pero supongamos que publican esto un 1 de septiembre. Y si ahora pasamos a la siguiente slide, esta nota también es del Economist 3 o 4 días más tarde. ¡Ups! ¿Cómo? En 4 días Nigeria detuvo el ébola, pero como no era que venía la catástrofe. Entonces ahora estamos ya en una disonancia porque no abordamos Nigeria tenía las iniciativas de las cuales se hablan aquí el mismo día que se hizo la nota previa. Pero si yo solamente leí la nota previa, estoy esperando la hecatombe mundial. Además, noten ustedes también la foto que se usa aquí para inspirar e ilustrar el gran éxito de Nigeria. No se ve a nadie con la B de la victoria, ni saltando, es un señor que se está sirviendo agua. Qué cosa tan poco inspiradora. O sea que ni siquiera pensamos que el material de apoyo visual podía contener una dosis de periodismo de soluciones. Otra oportunidad perdida. En cambio aquí sí tenemos la nota. Esta no es una nota de periodismo de soluciones en el sentido de que habla del resultado positivo. Pero lo que podemos hacer, si la queremos convertir en una nota de periodismo de soluciones, es narrar toda la cronología de cómo se llega a la vacuna que le salva la vida a la gente con el ébola. Estas son distintas formas de abordar el mismo tema. Miren ustedes aquí también 2 nuevos tratamientos muy efectivos en el Congo para combatir el ébola. Ahora ya estamos entrando de catástrofe total a cuáles son las estrategias que están funcionando. Nadie dice que el ébola no va a volver a venir, nadie dice que el ébola no no puede provocar una pandemia muy seria, lo mismo el COVID, lo mismo el coronavirus. Pero lo que sí estamos diciendo es, hay reacciones, hay respuestas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles están teniendo éxito? Gracias, Liza. Otra vez, para terminar, para decirles esto, siempre estamos diciendo, queremos hacer esta pregunta, ¿quién lo está haciendo mejor? Y hay un ángulo
de soluciones en esta historia cuando estamos escribiendo, cuando estamos buscando algo para el próximo noticiero. Tenemos a Fabricio aquí, Fabrice Lolois, que lo quiero presentar, nuestro compañero periodista francés centroamericano con más de 7 años de experiencia. Él está especializado en periodismo narrativo, reportes a profundidad y periodismo nativo digital, y está a cargo de periodismo de soluciones y un autor de El Explicador en el periódico La Nación. Entonces, Fabrice, por favor, dinos un poco de su experiencia haciendo periodismo de soluciones. Hola y mucho gusto estar acá con ustedes. Sí, yo hacía periodismo, yo trabajo en La Nación de Costa Rica, que es el periódico grande, ¿no?, de Costa Rica. Y yo hacía periodismo de soluciones desde diciembre del 2018, antes del taller de Cartagena que mencionó Lisa al comienzo de este webinario, que con la Fundación Gabo ahí la conocí y ella era la mentora, ¿no?, de un grupo de periodistas de toda América Latina que fuimos. Y entonces yo obviamente fui con muchísimo interés para ver qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal y para aprender, ¿no? Entonces, desde que volví de Cartagena, bueno, ya teníamos un par de artículos publicados. En La Nación tenemos una sección que se llama Soluciones LN, Soluciones de La Nación, que se dedica al periodismo de soluciones. El periodismo de soluciones, como bien lo dijo Lisa, lo dijeron Lisa y Michelle, se puede hacer en todo tipo de formatos y en todo tipo de géneros periodísticos. Nosotros en La Nación solemos hacer reportajes investigativos un poco grandes, ¿no? Me gustaría enseñarles un par, tal vez, pero también enseñarles, Lisa me mencionó primero cuando estábamos viendo lo de cómo identificar los datos, ¿no? Que cómo los datos nos pueden dar a nosotros la pauta para hacer un tema de soluciones. Voy a presentar mi screen. Oh, no, creo que Michelle no me dejó. Pero bueno, ¿sabes? Te voy a enviar un enlace al chat y entonces ahí pueden ver. Es un reportaje de La Nación que fue hecho en 2019 por un colega mío que es Gustavo Arias. El titular es: Ojancha es el único cantón que suma 14 años sin homicidios en Costa Rica. ¿Cómo lo logra? Él me contó que él estaba tratando de hacer un reportaje amplio sobre violencia y sobre aumento de violencia en cantones de Costa Rica. Estaba examinando el mapa de Costa Rica, viendo los puntos rojos, y de pronto vio que hay un punto verde ahí aislado, ¿no?, que era Ojancha, que es un pueblito pequeño y que tiene 14 años sin homicidios, cuando la tendencia es que los homicidios están aumentando aquí y allá. Entonces, más bien ahí cambió el enfoque, giró ese enfoque, ¿no?, que el periodismo de soluciones al final es como un shift. Y entonces viajó a Ojancha con un equipo periodístico y para averiguar qué están ellos haciendo diferente, cómo es posible que ahí no haya habido homicidios en casi 15 años. Claro, y él menciona las limitaciones. Es un pueblo de unos 7,000 habitantes, si mal no recuerdo. Y obviamente esto no se puede aplicar de pronto en San José, que es la capital, ¿no?, con el área urbana más grande del país. Pero hay muchos datos relevantes a sacar. Por ejemplo, la cohesión de la comunidad. Cada vez que llega alguien nuevo al lugar, le dan la bienvenida al barrio, le dan, todo el mundo tiene el número de los bomberos, la policía, todo el mundo está pendiente de todo lo que pasa, ¿no? Los parques bien pintados, qué sé yo. Hay una sana convivencia de estos 7,000 habitantes, y eso ahonda y eso permite que Ojancha destaque por encima del resto. Es una forma de encontrar periodismo de soluciones. Yo en La Nación hice uno el año pasado sobre plásticos, que tuve la dicha de que la red de periodismo de soluciones de la cual hace parte Lisa, ¿no?, en Estados Unidos, la mencionó como uno de los 20 mejores trabajos de soluciones del 2019 y era el único en español, si recuerdo bien. Les voy a poner el link también, espero que lo puedan ver. Lo que hicimos para explicarles un poquito cómo tomamos la decisión, digamos, editorial. Bueno, yo estoy a cargo del proyecto, pero con la editora web de La Nación, Katia Bermúdez, también. ¿Cómo hacemos? O sea, soluciones al plástico de un solo uso. El problema a veces con la palabra solución es que es una palabra muy absoluta y a veces no hay soluciones absolutas. El plástico no tiene solución. El plástico hemos reciclado 9% de plástico en 60 años. Convivimos con un 91% del plástico entre nosotros. Entonces, bueno, fuimos muy mesurados. Dividimos las 26 soluciones en soluciones personales que se pueden hacer inmediatamente, que después de leer el reportaje la audiencia ya puede comenzar a hacer.
soluciones empresariales, qué están haciendo algunas empresas y cómo puede hacerse lo que están haciendo y qué otras empresas podrían meterse en esto, y también un comparativo legislativo de diferentes países o estados de Estados Unidos, una legislación comparada de soluciones políticas. Pero entonces, obviamente hay limitaciones. Por ejemplo, encontramos que Irlanda hizo un impuesto muy severo en bolsas de plástico y no recuerdo bien el dato, ahí está en el especial, pero por ejemplo, en 10 años Irlanda, ¿verdad? La República de Irlanda pasó de unas 300 bolsas plásticas por año por habitante a unas 14. Entonces, ¿cómo una ley permite que haya tanta ayuda al medio ambiente y la cuestión de las bolsas plásticas que desechamos y que utilizamos demasiado muchas veces? Pero las limitantes, digamos, porque esta misma iniciativa de impuestos se aplicó en Vietnam, pero en Vietnam no ha resultado para nada, porque la gente igual en el mercado, hay mucho más mercados informales, entonces hay mucha más diseminación de bolsas plásticas fuera de los lugares controlados por la ley. Entonces es mucho más complicado. También estaba el tema que nos decía el colega de las favelas. Hay lugares donde es casi imposible mesurar ese tipo de data, ¿no? Entonces, pero entonces eso es lo importante de poner las limitaciones. Una de las más grandes limitaciones que sentí la responsabilidad periodística de mencionar fue cuando me di cuenta de qué eran científicamente los bioplásticos o los plásticos biodegradables. Muchas veces nos lo venden como la panacea. Estoy seguro que todos han visto esas pajillas verde número A34, ¿no? Más artificial que cualquier otra cosa. Y uno como que te venden la idea más o menos de que si tiras una bolsa plástica, hecha plástico normal con petróleo en el campo, se va a quedar ahí 1000 años. Y que si tiras una bolsa verde A34 biodegradable, se va a ir, no sé, de pronto vuelves la semana siguiente y ya hace parte del ecosistema. Eso es mentira. Encontramos unos reportajes de unas investigaciones universitarias en Estados Unidos donde enterraban bolsas biodegradables y 5 años después las desenterraban, iban al supermercado con ellas y funcionaban de lo más bien. También hablamos con científicos aquí en Costa Rica. Bueno, la ciencia está bastante avanzada realmente y el COVID-19 ha sido prueba de ello, porque estamos haciendo un poco de todo con la ciencia gracias al desarrollo, ¿no? Universitario sobre todo, pero con científicos acá, ambientalistas, también hablamos sobre este tema del bioplástico. No hay pruebas científicas de que el plástico sea realmente biodegradable, y me lo explicaban de esta forma, espero que entiendan la explicación. Todo el plástico que consumimos viene del petróleo, ¿no? Proviene del petróleo y después se polimeriza. Esta polimerización vuelve a algo indestructible, básicamente. El plástico biodegradable no proviene del petróleo, eso es una ayuda, proviene de materiales naturales, puede ser del maíz, puede ser del cáñamo, puede ser de, qué sé yo, de la sábila, etcétera, pero también lleva el proceso de polimerización, esa vuelta lo vuelve indestructible también. Entonces, como el plástico es muy nuevo y somos la primera sociedad que ha tenido que lidiar con este problema y no tenemos solución para ello, nos contentamos a veces con pensar que sin pruebas, ¿verdad? Porque apenas llevamos 60 años y el plástico biodegradable es muy nuevo. Entonces, que si el plástico dura 300 años en degradarse, el biodegradable dura 100 años. Pero eso a mí en qué me ayuda en este momento, ¿no? O sea, eso sigue siendo, eso no se va a reciclar, eso no va a desaparecer, sigue siendo parte del problema. Entonces, fuimos muy enfáticos en que no existe una solución al plástico, ni al plástico de un solo uso, pero hay formas mediante las cuales las empresas, las leyes y nosotros los usuarios podemos usar cada vez menos plástico de un solo uso. También hicimos un experimento donde pusimos a 5 personas a almacenar y a guardar todos sus plásticos de un solo uso por una semana, y después hicimos una foto para tener un registro fotográfico de cómo quedaba, de cuánto plástico usaba cada uno. Un señor utilizó 75 piezas de plástico de un solo uso y un estudiante universitario usó solo 8. Entonces también eso pone a reflexionar a la gente, lo llamamos el Plástico Challenge. Eso era como un ancla, ¿no? En redes sociales, le gustó mucho a la gente. Y es como tratar de ver cómo difundir, cómo divulgar este tipo de periodismo de soluciones con toda la rigurosidad, pero también con creatividad, y tratar de acercar a la gente. Ese artículo tuvo bastante éxito, incluso las Naciones Unidas se interesó, el PNUD, en Costa Rica, y tuvimos patrocinio por parte de ellos. También Coca-Cola se había acercado, recuerdo, pero bueno, al final priorizamos el primer oferente. Además, Coca-Cola no sé si se hubiera visto igual de bien que PNUD en un tema de plásticos, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los temas que puedo aportar. Estamos trabajando en periodismo de soluciones. El próximo tema va a ser sobre recolectar agua. Ya encontramos comunidades, agua de lluvia,
ya encontramos comunidades que ya están recolectando agua de lluvia, que ahorran agua potable para actividades que no necesitan agua potable y ahorran mucho dinero también. Hay un hotel que está ahorrando alrededor de $100, $80 mensual solo por utilizar agua de lluvia en prácticas donde antes utilizaban agua potable, y son sistemas donde explicamos cómo se hacen, cuánto cuestan. Y aquí hay una pregunta interesante que nos hacía un integrante que decía que cómo no caer en la publicidad o en la propaganda de políticas o de ONGs. Aquí en lo del agua de lluvia, de hecho, una ONG es la que implementó 4 mecanismos de recolección de agua de lluvia en comunidades que están fuera de San José, que están de hecho en el lado pacífico de Costa Rica, en la playa. Entonces nosotros hacemos la salvedad de que esto es hecho por ellos, pero después buscamos a arquitectos e ingenieros por aparte para saber cuánto cuestan los materiales, cómo se puede hacer esto en la capital, cómo se puede hacer esto en otras zonas. Entonces es parte de la responsabilidad como periodista, ¿no? O sea, si bien hay algo que funciona, y ya lo decía bien Lisa al comienzo, puede ser algo gubernamental que está funcionando, no por ser del gobierno o por ser de un partido. Si la data demuestra que funciona, vamos a señalarlo con el dedo. Igual algo de una ONG o del sector privado, pero entonces ponemos bien en blanco y negro quién hace esto, cómo se puede hacer esto en otros lados y si esto se puede replicar, esta solución, en otros lados. En el tema del agua de lluvia, algo muy sencillo que encontramos que era difícil de replicar es que en las zonas más rurales, ¿no? En el campo, las casas están más abiertas y a nadie le importa meter un tanque afuera que realmente se ve estéticamente terrible, es muy grotesco, ¿no? Pero entonces es más sencillo y es más barato para ellos implementar eso con un sentido ambientalista y con un sentido económico. En la ciudad las casas están pegadas y no tienes dónde meter un tanque, entonces lo más probable es que tengas que hacer un tanque subterráneo en alguna recámara. El sistema se quintuplica el precio y necesitas una bomba de agua también, cosa que en el campo utilizaban la simple gravedad. Era un sistema súper barato, digamos, en comparación, y súper lógico, era pura ingeniería, digamos, básica. Y eso es una de las limitantes también que hay que mencionar, ¿no? Entonces, bueno, quedo atento para cualquier pregunta que tengan y a la orden. Fabriz, yo te quería preguntar si recuerdas cómo para que los colegas también se ubiquen en el contexto, a mí siempre me gusta mirar el contexto, ¿cómo fue tu evolución? ¿Cómo empezaste a identificar el periodismo de soluciones? ¿Cómo contaste, sí, cómo entraste en contacto con él y que habéis hecho algunas cosas, pero ¿cuál fue tu evolución profesional de decir, sí, esta es una técnica en la cual quiero ahondar, y en qué se diferencia tu rutina como periodista ahora de la rutina que tenías cuando no estabas tan involucrado con el periodismo de soluciones? Es una buena pregunta, pero no tengo una respuesta, digamos, demasiado, porque, o sea, a veces pasan cosas en la vida de uno y uno no recuerda realmente cuál fue la génesis como que hubo un clic. O sea, si busco un clic no lo encuentro, porque realmente no hubo como ese, pero sí que en diciembre de 2018, Katia Bermúdez, que es mi editora en La Nación, la editora digital del periódico, y yo nos pusimos a comentar, de hecho, con uno de los CEOs de La Nación, que es un joven, creo que eso ayudó también, porque él estudió en Georgetown University en DC, y venía con muchas ideas también de esto. No sé si él ya conocía el periodismo de soluciones, pero como que se puso sobre la mesa que queríamos hacer un periodismo distinto, como que queríamos buscar también como esa cara completa, ¿no?, de la moneda. Obviamente el periodismo, la vocación, una de las grandes vocaciones es denunciar lo que anda mal, porque al final lidiamos con información pública y es una misión más que loable y es lo que yo había hecho toda mi vida, de hecho. Pero, ¿qué tal si denunciamos y también buscamos qué es lo que sí está funcionando? Entonces, comenzamos con un tema. El primero que hicimos fue, no sé si alguno aquí presente ha ido a Costa Rica, pero sabrá que la gran área metropolitana es uno de los lugares más caóticos a nivel de caos vial. Aquí hay veces que duras 3 horas para moverte 1 kilómetro. El COVID ha cambiado eso. Pero bueno, entonces queríamos ver cuáles eran muchas veces la moneda de cambio de los políticos en debates electorales era promesas grandilocuentes como un metro, un monorriel, un tramway nuevo eléctrico. Entonces, ¿qué de esto es cierto? Lo que hicimos fue un comparativo que no existía en el país
con enfoque de periodismo de soluciones, pero obviamente son soluciones, son promesas a soluciones, ¿no? Entonces las pusimos todas sobre la mesa y recogimos exactamente los mismos datos de cada una, cuál es el nivel de avance, por dónde pasaría, trazamos un mapa interactivo para saber la ruta de cada una, ¿no? Entonces, esa fue la primera idea y a partir de ahí eso tuvo un éxito bastante grande porque no existía, como lo dije, en Costa Rica un comparativo de las 4 iniciativas. Ahora la del tren eléctrico es la que va ganando, de hecho, porque el gobierno la ha implementado y es por primera vez en bastante tiempo que tenemos 2 veces el mismo partido, entonces ha podido, porque suele ser, me imagino que como en muchos países, que una idea con el nuevo partido se cae. Entonces ahorita el tren eléctrico va ganando, no va a ser una panacea, nadie piensa que lo vaya a hacer, ¿verdad? Pero si existe de la noche a la mañana, obviamente va a taclear un poco el problema del caos vial. Pero entonces era poner todas las posibles soluciones sobre la mesa y para determinar si realmente eran viables o no. Entonces, a partir de ahí, bueno, eso lo llamamos soluciones LN. Entonces ya tienes la palabra solución. Sabíamos que existía el periodismo de soluciones. Yo no sabía que existía la red de periodismo de soluciones en Nueva York. Y entonces después estábamos haciendo el tema, y de hecho con ese tema viajé a Cartagena, de los plásticos de un solo uso. Ya estaba reporteado, estábamos en la parte de diseño, pero también yo quería saber si íbamos por buen camino, y obviamente me interesó muchísimo, apliqué, ahí quedé, y desde ahí sí que ha cambiado mucho el enfoque de cómo salgo a trabajar, porque cuando hago un tema, por ejemplo, ayer de hecho publicamos que Costa Rica ya está utilizando plasma convaleciente de personas recuperadas por COVID-19 en personas que están críticas. Entonces hice un explicativo de cómo funciona esto. Haciendo autocríticas, entiendo que no puse demasiado las limitantes. Sí hablé, porque hablé con inmunólogas, con virólogos que han trabajado con coronavirus y tal, sobre el hecho de que el plasma convaleciente tiene contraefectos y puede provocar efectos indeseados y que necesita por eso un riguroso control. Pero sí que pusimos cómo funciona, cuál es el sentido científico de esto, de manera muy pedagógica, ¿no? A más B igual C, o sea, esto tiene estas defensas, estas otras defensas, esto es lo que le hacen a los virus, esto es lo que pasa cuando metes plasma convaleciente a una persona, estas son las razones por las que es peligroso, estas son las razones porque solo hay un laboratorio con altísima bioseguridad que lo está haciendo, y entonces es uno de los temas que se puede hacer. Pero entonces, digamos, cuando ya estoy comenzando hoy día, después de Cartagena, un año después, bueno, ya he participado en algunas actividades con la SJN, con la Red de Periodismo de Soluciones, ya salgo con el chip de que también voy buscando la solución, pero voy buscando ya quién me puede hablar, quién me puede dar la hoja completa, ¿no? ¿Quién me puede dar las limitantes también? ¿Y dónde puedo encontrar las pruebas? Como obviamente es la primera persona en Costa Rica a partir de este lunes a quien se le dio plasma convaleciente, no sabemos todavía cómo le ha ido y Salud va a ser muy meticuloso a la hora de divulgar esa información. Pero vi que en Chile, en Austria y en el Reino Unido ya hay pacientes a quienes ya han entrevistado incluso que tuvieron plasma convaleciente, entonces ahí puse los links y para que la gente vea que es un sistema que sí puede funcionar. Entonces creo que eso a nivel de cómo salgo yo de la redacción a hacer mi reporteo, ahora mucho lo hago desde casa por el COVID, obviamente, pero entonces desde que uno comienza a reportear, uno ya viene con el chip de esto no es publicidad, esto no es propaganda, esto es periodismo puro, es investigación, es explicar cómo funciona algo. Tina Rosenberg, una de las cofundadoras de la Red de Periodismo de Soluciones, en su bio de Twitter, me encanta que dice cómo dice que es el periodismo de soluciones. What works and how, qué funciona y cómo. Es eso, más las limitantes de la solución y qué tan replicable es, ¿no? Muchísimas gracias, Fabricio. Quiero que nos ayude. Hay muchas preguntas que se están saliendo en el chat. Estamos pidiendo que nos hagas preguntas. Todavía tenemos como 20 minutos para contestarlas. Una pregunta que vino de Lisa López es de cómo hacer el periodismo de soluciones cuando se está haciendo un video que va a ser mucho más corto que tratar de hacer una historia bien larga. Yo trabajé por mayor parte en televisión y más que nada en radio, y tenemos siempre ese problema de que tenemos que poner mucha información en poco tiempo, en tener un minuto a 4. Y es un poco difícil, no lo voy a negar, pero sí se puede hacer. Lo que se hace es que se tiene que decidir cuáles son los datos más importantes y poner esos datos más importantes ahí en el video y siempre mencionar las limitaciones. Pero no sé,
Es un poco más difícil de hacerlo de la manera tan profunda en 4 minutos si uno tiene una página web que se puede escribir desarrollar algo bien largo. Pero muchas veces lo que yo hacía era, en mis 4 minutos que tenía por radio, desarrollar la historia, tener un dato, 2 por lo menos, luego añadir las limitaciones y poner muchos más datos o tener infográficos en el página web para ayudar a entender mejor de lo que se estaba hablando. Liza, ¿tienes ideas? Sí, aquí tengo un par de preguntas de Brigitte, que una de ellas se enlaza con lo que tú dices y la otra tiene más que ver, más referida específicamente al tema de desastres naturales. Pero tomemos primero la primera pregunta de Brigitte, que también está conectada de alguna manera contigo, con la que acabas de responder. ¿Cómo hacer periodismo de soluciones en el formato tan abreviado o con tan poco espacio como es la cobertura de una plataforma digital, en una plataforma digital? Les recomiendo que vayan a Red Acción, que es un emprendimiento digital en Argentina que está totalmente organizado alrededor del concepto de periodismo de soluciones, y ahí van a encontrar numerosísimas notas de 1000 palabras, de 800 palabras, que cumplen con los requisitos del periodismo de soluciones perfectamente. El periodismo de soluciones es aplicable a una nota de 800 palabras como a una serie multipartes, multimedios. Otro ejemplo que tengo es, creo que es Primera Hora, un periódico del Paraguay que el colega estuvo con nosotros en Cartagena, que es un grupo, aborda el tema de un grupo de jóvenes que monitorea cómo se están empleando los fondos del FONACIDE, que son los beneficios que devenga el Paraguay por ceder el uso de la represa de Itaipú a Brasil. Y el acuerdo estipula, o la legislación original estipula que esos beneficios se deben utilizar en educación, en salud, en fin, tienen indicaciones muy específicas de dónde y cómo se deben gastar estos fondos. Este grupo de jóvenes que se reúne voluntariamente se han convertido en los monitoreadores de cómo se gastan estos fondos. Bueno, esa nota no tiene más de 800, 900 palabras, es un excelente ejemplo de periodismo de soluciones. Así que, Brigitte, y para el resto de la gente, es perfectamente posible hacerlo en un formato pequeño. Les doy un ejemplo también de una técnica narrativa. Los corridos mexicanos son un ejemplo fantástico de cómo uno puede narrar una historia entera en 100 palabras. O sea, la concisión no está reñida con la habilidad para transmitir toda la información necesaria. La otra pregunta de Brigitte tenía que ver con el periodismo de soluciones. Ahí se menciona desastres naturales y cambio climático. Bueno, yo creo que tenemos que primero analizar un poquitito estos fenómenos y ver en qué categoría caen. Por ejemplo, para un fenómeno, para un desastre natural recurrente, como puede ser un huracán, como puede ser un terremoto, hay mucha evidencia y se puede hacer periodismo de soluciones de una forma muy interesante. Si comparamos, por ejemplo, en ese mismo año estuvo el catastrófico terremoto de Haití y un importantísimo terremoto en Chile, que a pesar de ser un poquito más elevado en la escala de Richter, tuvo mucho menos daño, causó mucho menos daño que el terremoto de Haití. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Una de las, razones es que, por supuesto, muchas de las estructuras en Haití, primero algunas eran coloniales, pero luego otras incluso más modernas, no cumplían con los requisitos de construcción para zona sísmica, a pesar de que Haití sabe que es una zona de riesgo de sufrir sismos. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Y hay muchos ejemplos. En México, la construcción sísmica también luego del
del gran terremoto del 85, se examinó cuidadosamente cómo se estaba cumpliendo o no los reglamentos para la construcción sísmica, inclusive en la cobertura de pandemias. Hay muchísimas notas en estos momentos sobre comparaciones entre el COVID-19 y la gripe española de 1918, y cómo ciertas medidas, como el distanciamiento social, fueron efectivas en ese momento y son efectivas ahora. O sea que inclusive se pueden hacer comparaciones históricas. Para desastres naturales recurrentes es muy fácil pensar en, ¿cómo se llama?, en oportunidades para abordarlo desde una perspectiva de soluciones, porque siempre alguien lo hace mejor. Yo viví 2 años hermosos en la Isla del Encanto, en Puerto Rico, y por supuesto quitemos el huracán María, porque eso sí fue una experiencia totalmente devastadora, pero Puerto Rico y Miami, donde también viví, estaban sumamente preparados para los huracanes. Ya tenían dominio de mecanismos en el sector público y en el sector privado para responder a un desastre natural como puede ser un huracán. Y cómo comparar entonces en otros lugares donde tal vez haya más daño o que no cumplen estos requisitos, cuáles son los resultados que obtienen. En cuanto a cambio climático, yo diría más bien que el enfoque del periodismo de soluciones ha sido más bien el periodismo ambiental, donde realmente, como señala Fabrice con el tema de los plásticos, se puede hacer periodismo de soluciones muy profundo, muy sofisticado, sin exagerar, como él dice, de los plásticos no nos vamos, ok, olvidémonos de eso, de los plásticos no lo vamos a sacar de encima, pero hay algo que se puede hacer, y esto es lo que se puede hacer. Tenemos muchísimos ejemplos de periodismo ambiental en el Story Tracker, en nuestro archivo, y los remito, por ejemplo, a una nota reciente de redacción sobre un pueblo en Jujuy, es una provincia en el noroeste de Argentina, donde que se alimenta al 100% de energía renovable, de energía solar. Portugal ha ido a energía renovable también. Alemania tiene como objetivo hacerlo y está en unos pocos años. O sea que hay muchos ejemplos de periodismo ambiental, el reuso del agua, como señalaba Fabrice, que es lo que él está trabajando en estos momentos. No cambio climático, no estoy hablando de estos aspectos científicos que pueden ser mucho más complejos, pueden responder a evoluciones geológicas, ya ese es un tema que escapa a lo que puede hacer el hombre o la mujer o la sociedad humana, digamos. Pero el periodismo ambiental, realmente hay muchos ejemplos de periodismo de soluciones y muchos lugares donde hay iniciativas que se pueden estudiar, analizar y que están haciendo las cosas mejor que otros lugares donde no se están aplicando estas iniciativas. El tema de la contaminación del agua, el tema de algunos temas de la deforestación. Rocío Lloret, que trabaja en La Región, que es un medio digital de Bolivia, tiene una serie fabulosa de cómo en una zona de Bolivia se han reunido los vecinos y las comunidades en defensa de los recursos naturales y para la preservación del medio ambiente. ¿Cómo lo han hecho? Y que están teniendo éxito en esto, señala también en las áreas en las cuales no están teniendo éxito. Así que sí, hay mucho que hacer desde el punto de vista de perspectiva de soluciones con el periodismo ambiental y en formatos, en microformatos, en macroformatos, en series multimedia, en televisión, en radio y en el periodismo gráfico, los emprendimientos digitales. Yo cuando estoy trabajando con noticieros, siempre me preguntan cómo podemos hacer periodismo de soluciones sobre, y me dan un tema enorme, el clima o que sea desastres naturales. No es un solo problema. Si estamos hablando de COVID, no estamos hablando de un solo problema, estamos hablando de gente que están en sus casas que se están deprimiendo. Hay gente que se están experimentando otros problemas de violencia doméstica. Hay gente que se están perdiendo sus trabajos. Hay miles y miles de problemas dentro de este gran problema. Entonces,
depende de ustedes. Yo no sé si todos ustedes están enfocando más que nada en periodismo sobre el clima, pero no importa el enfoque del periodista, habrán problemas que se van a ver y se van a ver de otra manera si pasa un desastre, un fenómeno natural. Yo vivo en Los Ángeles. Si tenemos un terremoto, que lo vamos a tener, va a haber problemas de acceso a los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en el pasado para ayudar a la gente tener acceso a salud médica, a lo que les hace falta? ¿Y qué ha funcionado en el pasado? ¿Qué ha funcionado en otros lugares donde han tenido grandes terremotos? Y son cosas que se puede comparar a lo que tenemos en nuestros países, en nuestras ciudades. Y eso es lo que tenemos que pensar ahora, porque sabemos que va a haber, ojalá no, pero vamos a tener más pandemias, vamos a tener terremotos, vamos a tener inundaciones, y tenemos que estar pensando en lo que ha funcionado en el pasado, lo que está funcionando ahora y cómo lo podemos poner en práctica más adelante cuando pase un desastre. Sí, nos estamos acercando al final de nuestra sesión. Quería señalarles un par de cositas sobre el periodismo de soluciones. Siempre nos reímos con Tina y con David, los cofundadores, diciendo que la verdad es que es un nombre, no es apto periodismo de soluciones. Fue un título para describir esta disciplina que es errado. Es más bien periodismo de respuestas, es periodismo útil. No es periodismo feliz, es periodismo útil. Le sirve de algo a mi lector, le sirve de algo a mi radioescucha, a mi televidente. Podemos cambiar la conversación sobre este tema en vez de cubrirlo de la misma manera, como si fuéramos una ardillita en esas ruedas de juguete, un conejito de indias en esas ruedas que se la pasan horas y horas haciendo lo mismo. ¿Cómo podemos brindar desde nuestra labor periodística, cómo podemos visibilizar estas opciones que cambian la narrativa, que cambian el diálogo? Desde cosas importantes en el sentido de gran escala, como la recolección de basura, y como, por cierto, El Tiempo de Bogotá hizo una serie excelente sobre el manejo de la basura, y compara 3 lugares de recolección de basura donde las prácticas no son muy buenas, y uno, todos en Colombia, y uno en Barranquilla, que es ejemplo mundial de buenas prácticas. Entonces, uno se preguntaría, si yo estoy en una de las comarcas donde tengo un recolector o un sistema de recolección de basuras que no funciona, ¿por qué no me voy a mirar qué pasa en Barranquilla, donde lo están haciendo bien? Entonces, de eso se trata, del periodismo de soluciones, dar opciones con información verificada y que enriquezca. Tampoco es periodismo de investigaciones, porque el periodismo de investigaciones se queda a nivel de denuncia. Es muy necesario, como dice Fabriz, obviamente tenemos que denunciar, pero el periodismo de soluciones fue un poco más allá. ¿Qué está ocurriendo? No es cínico, es cuestionador, pero no es cínico. Y transmite esa falta de cinismo, o sea, esa, si uno quiere decir, esa esperanza, esas opciones, se las transmite a las audiencias. Si tienen más preguntas, por favor, ponga las preguntas en el chat. Se lo puede compartir con todo el mundo para que todos puedan participar. Y de cualquier manera, por favor, tengan presente que en cualquier momento pueden enviarnos a Michelle y a mí un email, muy fácil, nuestros emails, liza@solutionsjournalism.org, michelle@solutionsjournalism.org. Y lo voy a presentar voluntario también a Fabriz, a pesar de que a lo mejor luego se enoja conmigo, pero Fabriz es un colega muy generoso y tiene, como ustedes han podido comprobar, muy buenos instintos y muchos consejos muy interesantes para dar sobre el tema de periodismo de soluciones, o inclusive para hacer una colaboración con algunos de ustedes en algún tema que sea de mutuo interés. Mencionó que él está trabajando en el tema de agua. Si alguno de ustedes está también interesado o interesada en el tema de agua,
acérquense a Fabrice a ver si hay alguna oportunidad de que ustedes puedan colaborar en algo más amplio que pueda tener un poquito más de impacto. También les vamos a dar un email, un correo electrónico, resumiendo un poquito de lo que hemos hablado hoy. Les voy a dar la grabación de esta conferencia. También en el solutionsjournalism.org, en el sitio web, hay muchos entrenamientos. La mayoría están en inglés, pero sí tenemos algunos que están traducidos en múltiples idiomas. Y claro que vamos a buscar hacerlo en español primero. Entonces, hay otros recursos que pueden buscar allí o nos puede hacer la pregunta a nosotros. Creo que inclusive ya pusimos en el sitio web el reciente webinario en español que di para la Sociedad Interamericana de Prensa. Así que definitivamente que tenemos un webinario básico de periodismo de soluciones en español. No sé si el que di para Fundación Gabo o el que di para la CIP, pero creo que tenemos ya uno en el sitio. Sí, está ahí. Bueno, ¿hay alguna pregunta de la UNE que nos invitaron? Saskia, ¿tiene otra palabra que quiere compartir con los demás o una pregunta a nosotros? No, realmente muchísimas gracias. Lo que me gustaba mucho fue realmente los ejemplos muy concretos en ir viendo la línea sutil entre cuando uno piensa que está dando una solución, pero realmente cuando es el detalle que es una solución útil para alguien más para poderla replicar. Que en el ambiente de reducción de riesgo de desastre es realmente clave y también en nuestro rol como oficina regional en intercambiar, hacer que ese conocimientos y lecciones aprendidas y buenas prácticas, también fallas, porque con las fallas aprendemos, se puedan circular entre todos para realmente poder reducir estos riesgos de desastres que ya, bueno, siempre decimos que no son naturales y vimos ahí también todo ese tema de la construcción social y entonces a través de lo que hacemos podemos aumentar esas vulnerabilidades, pero también aumentar las capacidades y informar y compartir esa información a través de soluciones es una pieza clave en ese escalón de reducción de riesgo de desastres. Después, aprovechando la palabra, realmente a todos los que han participado, muchas gracias. Nos gustaría desde la oficina regional crear una red de periodistas y comunicadores en tema de reducción de riesgo, entonces vamos a estar pronto en contacto. Aquí solo estoy aprovechando ese espacio para promocionar. Y bueno, si ya no hay más palabras, agradecer también a Solution Journalism. A mí me gusta mucho su página, siempre voy, miramos y aprovechamos. Y también a Brigitte, nuestra colega en Ginebra. Muchísimas gracias por todo. Pues muchísimas gracias a ustedes y a los colegas les enviamos un desafío. Adopten el periodismo de soluciones. Y si tienen preguntas, por favor, pónganse en comunicación con nosotros. Muchísimas gracias, Saskia y Brigitte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.